sobre el sistema linfático y circulatorio. ¿A usted ya le está saliendo que estoy grabando, porfis? ¿Ya le sale? Sí, sí, Bueno, ya sale. genial. Entonces vamos a hablar entonces de la fisiología, ¿verdad? De la sangre, cómo está compuesta, de los linfocitos, monocitos, y después vamos a hablar un poquito de la fisiología respiratoria. Bueno. La sangre es un tejido que circula por capilares, venas y arterias de todos los vertebrados e invertebrados. Su color rojo característico es debido a la presencia del pigmento hemoglobínico contenido en los eritrocitos, ¿verdad? O sea, los eritrocitos que forman parte, ¿verdad?, de la sangre, a su vez se encargan de transportar el oxígeno gracias a un componente que se llama la hemoglobina. Este color rojo o este pigmento rojo de la sangre es debido al componente hemoglobínico. La hemoglobina es una molécula que presenta cuatro bracitos, ¿sí? Vamos a suponer que esta es la hemoglobina. Tiene un bracito, dos bracitos, tres y cuatro bracitos. O sea, cada hemoglobina se encarga de transportar cuatro moléculas de oxígeno. Este bracito, esta es la hemoglobina, acá tenemos el bracito y acá está el oxígeno. Este bracito es el hierro. El hierro se encarga de anclar al oxígeno con la hemoglobina. Por eso muchas veces, ustedes conocen, hay la anemia que se llama anemia ferropénica, que es la anemia por deficiencia de hierro. Entonces el paciente tiene anemia o disminución de glóbulos rojos por una deficiencia de hierro, porque el hierro no puede fijar al oxígeno con la hemoglobina. Funciones de la sangre. Hasta ahí me entendieron, ¿verdad? ¿Se entendió bien esa parte? ¿Sí? Sí, correcto. Bueno. Funciones de la sangre. La sangre transporta el oxígeno hacia todos los tejidos, ¿sí? Este oxígeno, ¿en dónde se produce el intercambio gaseoso? ¿En dónde se produce el intercambio gaseoso? ¿En qué estructura del cuerpo humano? En el alveolo pulmonar. En el alveolo pulmonar. Muy bien. Entonces, este oxígeno que se intercambió a nivel pulmonar, luego ¿a dónde vuelve? Esta sangre oxigenada, ¿a dónde vuelve después? Aurícula ¿Sí? izquierda. En la aurícula izquierda. Y luego sale por dónde? Por el ventrículo izquierdo. Por el ventrículo izquierdo gracias a la aorta. Entonces la aorta se encarga de transportar el oxígeno hacia todos los tejidos, transporta el anhídrido carbónico hasta los pulmones. ¿Quién se encarga de transportar el anhídrido carbónico? ¿Qué estructura? ¿Qué vaso? ¿Cómo se llama? Las venas. Las venas. Muy bien. Transporta los nutrientes contenidos en el plasma sanguíneo como glucosa, aminoácidos, lípidos y sales minerales del hígado procedente del aparato digestivo a todas las células del cuerpo. O sea, la sangre se encarga también de transportar los nutrientes una vez que se degradan a nivel del sistema digestivo a todas las células o estructuras que necesitan estos elementos para producir la energía de nuestro cuerpo que se llama ATP, que es el adenosintrifosfato. Cuando hablemos del sistema digestivo, vamos a centrarnos un poquito más en eso. Transporta mensajeros químicos como las hormonas, por ejemplo, la hormona ACTH, la tirosina, la prostaglandina, la histamina, la serotonina, que son hormonas que tienen funciones específicas en estructuras
del cuerpo. Defienden el cuerpo de las infecciones gracias a las células de defensa o los glóbulos blancos. Homeostasis en el transporte del líquido extracelular, es decir, en el líquido intravascular. La homeostasis es el equilibrio que debe presentarse o debe presentarse entre dos células contiguas. Acá tenemos una célula, ahí tenemos otra célula, y entre una célula y otra célula hay un espacio que se llama espacio extracelular. Y en este espacio extracelular hay un líquido. Dentro de la célula hay un espacio que se llama espacio intracelular. Entonces, tanto entre el espacio extracelular y el espacio intracelular tiene que haber un equilibrio, que se llama equilibrio osmótico. Y eso, de eso también se encarga la sangre de realizar la homeostasis, un equilibrio, ¿sí? ¿En qué caso, por ejemplo, ese equilibrio se pierde? En caso de un proceso inflamatorio, por ejemplo. Cuando hay un proceso inflamatorio, uno se golpea, ya sea el tobillo, por ejemplo, ¿qué pasa? El líquido extracelular aumenta la concentración o la cantidad de líquido, entonces se empieza a inflamar, a edematizar. Entonces ese equilibrio, tanto dentro de la célula como fuera de la célula, se pierde. Entonces el equilibrio o la homeostasis se encuentra alterado. ¿Y quién se encarga de restablecer nuevamente ese equilibrio? El sistema circulatorio. Y la sangre, porque la sangre se encarga de transportar los nutrientes o las células que inician el proceso de reparación de ese tejido. Representa aproximadamente el 7% del peso, ¿sí? Se considera que un adulto tiene un volumen de sangre, volemia, de aproximadamente 5 litros, de los cuales 2,7 y 3 son parte del plasma sanguíneo, ¿sí? Que vamos a ver el plasma que es donde se encuentran los nutrientes de la sangre, que se divide o se hace esa subdivisión gracias a un método que se llama centrifugación. Acá, por ejemplo, podemos ver, acá se realizó la centrifugación, donde se mete la sangre en una máquina y la máquina empieza a girar, y eso hace que los componentes pesados, como son los glóbulos rojos, ¿sí?, se desplazan hacia abajo, ¿sí?, por decantación, y aquí en la parte superior se encuentra de un color blanco, se encuentra el plasma sanguíneo, ¿sí? Acá vemos lo mismo, el plasma y el glóbulo rojo, ¿sí? El plasma está compuesto en un 55 y luego tenemos el 45% que son las células o los hematocritos que forman parte de la porción o la parte roja de la sangre, ¿sí? Y está compuesto por eritrocitos, leucocitos y las plaquetas. El plasma está compuesto en un 91,5% por agua, luego electrolitos, cloro, sodio, potasio, magnesio, glucosa, lípidos, o sea, todos los nutrientes y las proteínas, ¿sí? Estos electrolitos, porque es muy importante a nivel celular, los electrolitos, porque en la célula nosotros tenemos a nivel de la membrana celular, ¿sí?, tenemos unas bombas que se llaman las bombas de sodio y potasio. Y estas bombas de sodio y potasio son muy importantes para que la célula se empiece a despolarizar cuando esa célula se metaboliza. No sé si alguna vez escucharon ya hablar sobre eso o no, alguien que esté ya relacionado a la salud aquí, sobre la membrana de la célula, cómo se despolariza la célula. En la facultad, profe. ¿En la facultad? Sí. La primera vez, profe. La primera vez. Vale. ¿Me escucha, verdad? Sí, ahora sí se te escucha bien. Gracias. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos la célula, ¿sí? De la célula, y viene, por ejemplo, una hormona, quiere entrar dentro de la célula. La célula tiene una capa que le envuelve, que se llama membrana de la célula. Y esta membrana celular le puede dejar o no dejar pasar a esta hormona dentro de la célula. Y ahí hay dos tipos de transporte. Hay un transporte que se llama transporte activo y otro que se llama transporte pasivo. El transporte pasivo es cuando la hormona es pequeña, no es muy grande,
y la membrana celular le deja pasar sin ningún problema. Pero cuando la hormona ya es grande, ¿sí? La célula, la membrana celular le va a pedir plata, o sea, tiene que pagar el peaje, y el peaje va a ser el ATP. Entonces, esta hormona va a dar un ATP y gracias a ese ATP, esta hormona va a entrar dentro de la célula y eso se llama transporte activo. Entonces, en el transporte activo actúa la bomba de sodio y potasio. Por eso es muy importante los electrolitos y también el calcio. ¿Sí? El calcio es muy importante a nivel del músculo, a nivel muscular, porque el calcio se desplaza, cuando vemos la fisiología muscular, se desplaza a una estructura o la estructura más pequeña del músculo que se llama sarcómero. Entonces el calcio se desplaza hacia el sarcómero y hace que las fibras musculares se empiezan a contraer. ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿Se entiende bien? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. La hematopoiesis es el proceso de producción de los elementos formes que componen la sangre. ¿Sí? Durante el periodo embrionario, la sangre comienza a formarse en el saco vitelino, ¿sí? A nivel del útero materno. Posteriormente, este proceso corre a cargo del hígado y en menor medida va en el vaso. En el adulto, la hematopoiesis ya no ocurre más ni en el saco vitelino, mucho menos ni en el hígado, ni en la médula, ni en el vaso, sino ocurre a nivel de la médula ósea de los huesos largos. ¿Sí? La médula ósea de los huesos largos, nosotros cuando hablamos en la clase pasada sobre los huesos, se encuentra a nivel de la diáfisis del fémur, a este nivel. Entonces, a este nivel, ¿sí? Se sigue produciendo porciones de glóbulos rojos. Todas estas células, o las células que forman parte, ¿sí?, de la sangre, nacen de una célula madre, que es esta, que es la célula madre sanguínea. Esta célula madre sanguínea, a su vez, da dos células nuevamente. Una que es una serie que se llama mieloide y otra serie que se llama linfoide. La serie mieloide da los glóbulos rojos, ¿sí? Los glóbulos rojos que se encargan de transportar. Chicos, ¿Oxígeno, profe? ¿qué se encarga de transportar los glóbulos rojos? Alguien me dijo recién, creo. Proteína. No, Oxígeno, profe. Oxígeno. el oxígeno. Oxígeno, pero. ¿Sí? ¿Y quién se encarga de transportar dentro de los glóbulos rojos el oxígeno? ¿Cómo se llama? La molécula. El hierro. El hierro. La hemoglobina. Y luego, esta hemoglobina, gracias a sus 4 bracitos, que son el hierro, transporta. Cada hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno. ¿Sí? Entonces, esta célula madre mieloide da glóbulo rojo, dan las plaquetas, ¿sí? Y una serie que se llama mieloblasto, que da los granulocitos que son eosinófilos, neutrófilos, basófilos, ¿sí? Que estos son los glóbulos blancos. Y la serie linfoide viene de linfocitos, que fue lo que nosotros ya hablamos cuando hablamos del sistema linfático, da el linfocito B y el linfocito T. ¿Sí? Nosotros cuando hablamos del sistema linfático, dijimos que el linfocito T es inactivo. Y el linfocito B sí es el activo. ¿Sí? Entonces tenemos esta célula madre, da 2 células, una que es mieloide y otra que es linfoide. La serie mieloide da glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos. Los glóbulos blancos se dividen a su vez neutrófilos, eosinófilos, basófilos.
Y luego tenemos la célula madre linfoide que dan los linfocitos. Tenemos linfocitos B y linfocitos T. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Profe. Sí, profe. Bueno. Luego, estos leucocitos, ¿sí?, se dividen otra vez en granulocitos o polimorfonucleares. ¿Por qué se le dice polimorfonucleares? Porque tienen muchos núcleos. Muchos núcleos, por todos lados. Y los agranulocitos o mononucleares solamente tienen un núcleo. Este es un núcleo y este es un núcleo. Esa es la diferencia entre granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos se clasifican neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y los agranulocitos se dividen o se clasifican en monocitos y linfocitos. Los linfocitos T, ¿sí?, se producen, nosotros dijimos que se producían en el timo. Estos linfocitos B, ¿sí?, se almacenan sobre todo en los ganglios linfáticos, ¿sí? Y algunos linfocitos maduran en la médula ósea. Y estos linfocitos B, que son ya los linfocitos activos, intervienen en la inmunidad humoral y producen los anticuerpos. Cuando hay un proceso infeccioso, ellos se van al ataque. Los monocitos, ¿sí?, se encargan de fagocitar. Simplemente eso. Fagocitar quiere decir se encargan de comer. Son los macrófagos del sistema circulatorio, o sea, de la sangre, los monocitos. Los neutrófilos, lo que vemos aquí, ¿sí?, actúan, esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan de esto, que su función principal es fagocitar y destruir bacterias. Cuando hay un proceso, ¿verdad?, un agente bactericida, ¿sí?, entonces los neutrófilos se van al ataque. Los basófilos cuando hay una reacción alérgica. Y los eosinófilos cuando se encuentran los parásitos, ¿sí? Por eso muchas veces cuando uno se hace un análisis de sangre, ¿sí?, dependiendo si están aumentados los neutrófilos, los eosinófilos o basófilos, se ven si es el paciente tiene un proceso infeccioso, ya sea por una bacteria, una reacción alérgica o un parásito. Y por último, ¿sí?, tenemos las plaquetas, que estas plaquetas, ¿para qué sirven las plaquetas? A ver si alguien sabe, si se acuerdan por ahí. Para no tener hemorragia. Exactamente. Las plaquetas sirven para la coagulación de la sangre. Cuando uno tiene un corte a nivel de la pared, ya sea del vaso sanguíneo, ya sea sí, de las arterias o de las venas, las plaquetas se van para formar o producir el factor de coagulación. Hay 12 tipos de factores de coagulación, 12, ¿sí? Del primero va al segundo, del segundo al tercero, cuarto, quinto, y ahí se va produciendo el coágulo de la sangre. Hay pacientes, por ejemplo, los pacientes hemofílicos, ¿sí? Estos pacientes hemofílicos, a ellos les falta el factor número 10. Entonces, cuando ellos tienen algún golpe o alguna lesión, ¿qué pasa? La sangre no coagula y ellos presentan hemorragias. No sé si alguna vez vieron algún paciente así, algún familiar, o escucharon sobre los pacientes hemofílicos. ¿No? No, profe, yo no. ¿No? Sí, profe. Casi nada no le dejan hacer sus familiares. Exactamente. A ellos se les tiene como una seda. ¿Sí? Ellos no se tienen que golpear ni nada de eso. Entonces, en estos pacientes, el factor número 10 o el factor de coagulación número 10, en ellos se encuentra ausente, entonces la coagulación de la sangre nunca se produce. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió bien? ¿Algo que quieran preguntar? Amor, cuando se corte la... Epa.
Chicos, respóndanme por favor. No, profe, todo bien. ¿Se entendió Hasta bien? ahora. No, todo bien, profe. Súper bien, profe. Todo bien, profe. Bien, bien. Bueno, Bien, bien, profe. bueno, genial. Entonces, chicos, ahí terminamos esta clase de la fisiología de la sangre, que es una clase cortita. Me falta un minutito, yo salgo, me graba la clase y luego nos conectamos dentro de 6 minutos, como siempre, para hablar de la fisiología respiratoria. ¿Está? Ok. ¿Sí? Dale, profe. Dale, profe. Bueno, chicos, nos vemos en un ratito. Dale, dale.